Bueno, pues vamos a dar inicio. Obviamente ahí nosotros, como decía el licenciado Jesús, pues nosotros estamos, muchos de ustedes pues ya han tomado algún curso con nosotros, estamos dados de alta en el Conocer como centro de evaluación y capacitación. Somos una entidad de certificación, así la identifica el Conocer. Pero bueno, vamos a tocar el tema que nos toca. No sé si se me están escuchando. Sí, se escucha muy claro. Ok. Se escucha claro. Perfecto. Pues vamos a dar inicio. Tenemos dos temas que obviamente pues de ahí se pueden generar preguntas y estamos, como dice el licenciado Jesús, pues tanto en las redes sociales como en el grupo de WhatsApp que tenemos, por cualquier duda que salga en el transcurso de todo esto que vamos a platicar. Como primer punto de los requisitos legales que se requiere para la formación de un sindicato, bueno, pues primero tenemos que tener, en primera, los trabajadores que tengan la necesidad de ser representados, tienen que ser un mínimo de 15 a 20 trabajadores para poder en un momento determinado empezar a hacer los trámites. Es un poco tedioso, pero nos reunimos, formamos, hacemos nuestra acta de nuestra asamblea. Nosotros empezamos de acuerdo a las capacidades, a darles o a someter a la votación al puesto, en el caso de los diferentes puestos que tiene el sindicato, que sería el secretario general, secretario del Interior, tesorería, de trabajo, conflictos. En estos requisitos, pues todo esto obviamente tiene que ir acompañado con las identificaciones de cada uno de los que van a pertenecer a la directiva del sindicato, porque por ahí empezamos. Y una vez que tengamos esto, pues tenemos que hacer una solicitud ante la Secretaría de Trabajo. Ahora es la Secretaría de Registro de Asociaciones Sindicales, que es parte de la Secretaría del Trabajo. El hecho de los requisitos, bueno, pues tenemos que hacer nuestro expediente, presentarlo a la Secretaría obviamente nos tiene que omitir nuestra toma de nota, ¿verdad? En esta toma de nota, bueno, pues vamos a hacer mención de todos los puestos que les acababa de mencionar. Estos requisitos, pues son, por favor, obviamente fundamentales para la formación del sindicato, que es un grupo de trabajadores que pertenecen o trabajan en una misma giro de trabajo, una fábrica, una empresa de servicio, y en un momento determinado, una vez que tenemos esto, pues lo presentamos a la Secretaría para que nos dé nuestra toma de nota. Esto obviamente se suena así, pero no es fácil. O sea, la Secretaría toma su tiempo, los documentos que nos van pidiendo, los van, obviamente todo esto lo revisan ellos, que en primer lugar tengamos el grupo de personas, en segundo lugar que tengamos la empresa donde vamos a trabajar, porque pues no nomás, pues vamos a hacer como un grupo de trabajadores de cierta actividad y no tengamos la empresa donde vamos a trabajar o donde vamos a dar el servicio. Entonces, una vez que tenemos la empresa, tenemos al grupo, tenemos los documentos que se presentan a la Secretaría de Trabajo emite la toma de nota, que es, les decía yo a algunos compañeritas por ahí, que es nuestra acta de nacimiento. La toma de nota viene
obviamente qué día hicimos nuestra asamblea, qué acuerdos hicieron en la asamblea, quiénes son los de la directiva, y la autoridad emite esta toma de nota que la vamos a necesitar para cualquier trámite que quieran hacer en sindicato, ¿sí? Contrataciones colectivas, revisiones en su momento de contrato colectivo. Esa es nuestra carta y acta de nacimiento, por decirlo de una manera, del sindicato. ¿Para qué sirve? Bueno, pues obviamente ustedes, quienes tienen pues esa inquietud de formar un sindicato, pues tienen la necesidad de tener una representación sindical, de tener personas, sobre todo algo que es importante, que tengan el reconocimiento legal, ¿sí? Para que poder representar a esos trabajadores. Y bueno, ahora con todas estas cambios que hubo en la ley, pues ahora se necesita mucho más, porque antes pues yo decía, yo represento a este grupo de trabajadores, y no me pedían a ver dónde dice que usted los puede representar, qué documento presenta para tener la certificación que usted es el representante sindical de este grupo de trabajadores. Antes no te lo pedían, pero ahora es uno de los requisitos para poder actuar en defensa de los trabajadores, tener este documento que nos acredite como parte de la directiva de un sindicato, que obviamente lo que acabamos de mencionar, la Secretaría del Trabajo la emite en tiempo y forma, ¿sí? Y por lo regular, la mayoría de los sindicatos están a 6 años. Cada 6 años hay que renovar ese documento, ¿sí? Con todos los requisitos habidos por haber, ¿sí? Pero bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra toma de nota, prácticamente tenemos ya gran parte del trabajo que vamos a empezar. ¿Para qué sirve el sindicato? Bueno, pues obviamente es la necesidad de la representación de los trabajadores. Es un común denominador de un grupo de personas que trabajan o hacen la misma actividad en alguna empresa, y ese es la representación que ellos piden para poder pelear mejoras laborales, obviamente también pelear mejor salario, y sobre todo nace en la cuestión sindical, pues nace por la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo en la empresa. Por ahí muchas empresas comentan que quieren la paz laboral, porque obviamente es una gran parte importante de la empresa que los trabajadores estén a gusto, que sientan un ambiente de paz laboral dentro de la empresa. Ya ven que por ahí ya se hizo legal la ley Silla, que le llaman ahora, que bueno, pues algunos lo ven bien, otros tienen sus comentarios, pero bueno, pues ahora los trabajadores no podrán estar en ninguna clase de trabajo, me refiero a la actividad, yo no sé cómo lo van a hacer, por decir, los que trabajan en las fábricas, que son, que tienen que estar su rutina, su horario de trabajo, tienen que estar de pie en una máquina haciendo movimientos, cambiando artículos, y bueno, pues ahora la ley menciona la ley Silla, que nos obliga a que tengamos, obliga a los patrones a que tengan donde se puedan sentar los trabajadores. Entonces, que no los puedes tener todo el tiempo de pie, pero es algo que, bueno, ya lo aprobaron, y obviamente como todo se tiene que ir normando, ¿sí? No sé si alguien tiene una pregunta. Hola. ¿Mi pregunta entonces? Gracias. No, hasta ahora no. Ok, entonces por decirlo, quedar en una sola idea, ¿para qué sirve el sindicato? Pues es la personalidad o las personas que nos van a atender o ayudar
en las mejores, tanto laborales, mejoras laborales como de salario, son nuestros representantes para crear un ambiente idóneo en cualquier parte, en cualquier actividad que se haga. Hablo del giro de las fábricas, del trabajo. Entonces, obviamente se generan los sindicatos para crear un equilibrio entre la parte laboral, ¿no? El trabajador, y la parte de la inversión de la gente que pone sus fábricas, sus negocios. Es el que hace la parte de un mediador entre trabajadores y los patrones o los inversionistas, como lo quieran llamar. Para eso sirve, pues para que tengan, sobre todo, que tengan una personalidad jurídica, porque yo les decía, antes cuando no existían estas reglas, pues cualquier grupo que traía a veces hasta una bola de rufianes se metían a las fábricas, se metían a las áreas de trabajo y decían que se representaban, aunque nadie los conociera. Ahora no, ahora antes de cualquier cosa, inclusive hasta de entrada a la empresa, debe de estar reconocido por la empresa como el sindicato con el que ellos tienen un contrato colectivo. Por mi parte, creo que si hay alguna duda en el transcurso, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ahora veremos los documentos básicos de un sindicato. Como ya lo hemos visto en clases pasadas, todos los obreros y patrones tienen derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Esto está previsto en el artículo 123 constitucional. En la Ley Federal del Trabajo, por trabajador, se entiende que la persona es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. El artículo 10 menciona lo que es la figura del patrón, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El artículo 356 de esta misma ley establece lo que es el sindicato, que es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses. Bueno, los principales tipos de sindicatos están previstos en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, y estos son enunciativos más no limitativos, gremiales, de empresa, industriales y nacionales de industria. Los gremiales son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa son los formados por trabajadores que prestan servicios en una misma empresa. Industriales son los formados por trabajadores que presten servicios en dos o más empresas de la misma rama. Nacionales de industria son los formados por trabajadores que prestan servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienes algo que comentar, Gabriela? Sí, una duda.
Tal vez Sí, dime. parecería como obvio, pero mi duda es, ¿se puede pertenecer a más de un sindicato a la vez? No, solo se te puede, tú solo puedes pertenecer a un sindicato. Dentro de tu empresa pueden haber varios sindicatos, sí, pero tú no puedes pertenecer a más de uno. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con la constitución de un sindicato. Sus documentos básicos, y estatutos, acta constitutiva y toma de nota. Yes. Acta constitutiva, padrón de miembros, estatutos y acta de dirección de elección directiva. Asamblea constitutiva del sindicato. Como bien lo comentó el licenciado Acevedo, son necesarios 20 trabajadores interesados en formar el sindicato. Una vez ya tenidos estos 20 trabajadores, se deben desarrollar los estatutos sindicales, así como preparar y convocar una asamblea constitutiva. Esta asamblea es la reunión que realizan los trabajadores con el fin de acordar la creación de un sindicato. Y para su realización se necesita, valga la redundancia, realizar una convocatoria llamando a las personas interesadas a reunirse en un sindicato. Esta convocatoria debe establecer claramente la fecha, hora, lugar y motivo de la reunión. En el desarrollo de la asamblea se deben ver las siguientes actividades. Aprobación del nombre, que debe ser único. Esto se ve ante el Centro Federal. Bueno, un Centro Federal ve si existen más nombres o no. La declaración del quórum legal, aprobación del comité organizador, aprobación de las estructuras sindicales, elección de la directiva sindical y el levantamiento del acta de asamblea. La elaboración de los estatutos sindicales. Estas son reglas básicas para ordenar la organización y funcionamiento de cada uno de los sindicatos. Lo redactan las personas que forman parte del sindicato. Es una escritura libre, pero se deben considerar los siguientes puntos, por lo menos. Nombre único del sindicato, domicilio, objeto del sindicato, la duración, requisitos de admisión para nuevos trabajadores que quieran adherirse a este sindicato, obligaciones y derechos de los afiliados, motivos y procedimientos de institución, así como medidas disciplinarias, forma de convocar asambleas, procedimiento para elección de la directiva, principio de representación proporcional en razón de género. Un ejemplo, por cada 100 trabajadores, el 40% por lo menos deben de ser mujeres. Si no se cumple con este requisito, el Centro Federal les va a prevenir para que subsanen estos errores. Y bueno, la licenciada Yolotzin va a continuar la presentación. Hola chicas, buenos días. Ay, pero Buenos ¿deberías días. bajarle a tu computadora para que no se suene eco? Bájale, no, bájale. Buenos días, mi nombre es Yolotzin Pérez, soy licenciada en Derecho y yo les voy a hablar sobre esto que necesitamos para nosotras poder crear un sindicato. Con referencia a lo que ya nos había comentado el licenciado Acevedo y el licenciado Luis, quiero empezar con una pregunta sencilla. Si ustedes tuvieran que crear un sindicato
o que es como lo que se espera, ¿no? Con esta certificación, que ustedes se animen a poder crear su propio sindicato. ¿Qué papeles creen que necesitarían conforme a la información que ya se les ha dado hasta ahora? ¿Alguien que quiera participar? Yo, Brenda. Ok, adelante, Brenda. Primero que nada tendríamos que, como dice ahí el nombre del sindicato, pero es importante el RF. Ahora sí que el Registro Federal de Causantes para pagar nuestros impuestos. Y primero hay que hacer un notariado para poder incluir a lo que es principalmente la mesa directiva. Okay. Y de ahí pues ya agregar a los ahora sí que anexados, que quiere decir los que serían nuestros apoyos, porque ante todo, como presidente o secretaria o lo que sea, son nuestros compañeros, los trabajadores, esos serían los anexados, porque pues la mesa directiva pues tendría que ser formada por los mismos, el mismo grupo. A elección de los anexados, que seríamos todos los trabajadores a quienes designamos, ¿verdad? Muchas gracias. Mi nombre es Brenda. Mucho gusto, Brenda. Pues sí, en efecto, o sea, sí, tu respuesta es correcta. Para nosotros, de primer momento, crear un sindicato, pues lo primero que tenemos que hacer es justamente reunir a las personas que van a ser parte de este sindicato, ¿no? Pero vamos a ir aclarando estas dudas y salir con un mapa más claro sobre los documentos básicos que necesitamos para un sindicato, ¿no? Antes de las personas, antes de cualquier otra cosa, como lo mencionaba el licenciado Acevedo, los documentos básicos de un sindicato, primero que nada, bueno, aclararemos lo que son los documentos básicos de un sindicato, qué es la toma de nota y qué cargos incluye, por qué en los sindicatos no usamos acta constitutiva, que es algo que mencionabas, Brenda, sobre la constitutiva de un sindicato. Realmente los sindicatos como tal no tienen una constitutiva, o bueno, más bien ese no es el nombre correcto que recibiría la constitutiva de un sindicato, pero esto lo vamos a ir puliendo más adelante para que no les queden dudas. Y cómo es que paso a paso el proceso de la constitución de nuestro sindicato. La meta es que entiendan y que lo puedan explicar y lo puedan aplicar en la vida real, ¿no? Lo padre de esta certificación es que la licenciada Laura, la secretaria general del sindicato CITRAM, quien es la que ha impulsado esta certificación, es que al terminar la certificación, ella les da la oportunidad como de que se puedan integrar a nuestro sindicato, de que ustedes salgan y busquen oportunidades, las enseñan a negociar contratos colectivos y todo esto. Entonces, la verdad es que no solo se queda en un conocimiento teórico aquí, sino que realmente sí, o sea, es teórico aquí y lo aplican lo llevan a la práctica y siempre con el respaldo de nosotros, ¿no? Entonces, de primera instancia, los documentos básicos de un sindicato, tenemos primero el estatuto, ¿no? Que los estatutos, como decía el licenciado Acevedo, los estatutos son el corazón del sindicato, su constitución interna. Ahí dice quiénes somos, para qué existimos, cómo tomamos decisiones, cómo se elige la dirigencia y qué derechos y obligaciones tienen los afiliados, ¿no? Y todas estas decisiones y todo cómo se conforma, cómo los requisitos que tienen que tener las personas que se quieren afiliar al sindicato, ustedes desde un principio lo van a establecer en nuestros estatutos, que es como el acta de nacimiento, como decía el licenciado Acevedo, el acta de nacimiento del sindicato. Por ejemplo, si en los estatutos se pusiera que la asamblea se reúne cada 5 años, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría si nosotras ponemos en nuestros estatutos que la asamblea directiva se va a reunir cada 5 años? ¿Qué creen que pasaría? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si nosotros no somos como coherentes al redactar nuestras
cláusulas de nuestro sindicato y nosotros dijéramos, bueno, nuestra asamblea se va a reunir cada 5 años, lo que pasaría es que sería antidemocrático o no antidemocrático, pero pues al final de cuentas el estatuto no funcionaría, no habría este flujo de información, no habría este flujo de ponerse todos de acuerdo sobre la secretaría que va a tomar, sobre su cargo, porque al final 5 años es muchísimo tiempo, ¿no? Y el sindicato pues todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo tiene que estar trabajando para sus trabajadores, para la representación, todo el tiempo ustedes como integrantes de su sindicato se tienen que estar preparando, debe de haber capacitación, debe de haber flujo de activos y no sé, tiene que haber una organización muy bien establecida para que esto pueda funcionar. Entre las cláusulas típicas que vamos a encontrar en los estatutos, y como no lo tenía, no sé si puedes poner la presentación sobre lo que tiene que tener el estatuto para que más o menos hagan estas anotaciones porque son importantes. Las cláusulas típicas que van en los estatutos justamente va a ser el nombre y el domicilio de su sindicato. Por ejemplo, tú, Brenda, ¿qué nombre le pondrías a tu sindicato? ¿De qué iría tu sindicato? Mi sindicato sería de alimentos y bebidas. Ok, ¿y cómo tienes que crearle un nombre a tu sindicato? ¿Cómo lo crearías? Sindicato de trabajadores. No sé, pero sindicato de trabajadores de alimentos y bebidas. Muy bien. Para el apoyo integral de la familia. Muy bien, bien. Vamos a trabajar con este ejemplo que nos acabas de dar, sindicato de trabajadores. ¿Cómo me dijiste? Sindicato de trabajadores. Para el fomento integral de la familia. Para el fomento integral de la familia. Vamos a ponerlo. Para el fomento integral de la familia de alimentos y bebidas, ¿verdad? Sobre este nombre que ya nos dio Brenda de su sindicato, vamos a trabajar con este ejemplo. Y ahora la segunda cláusula típica que va en nuestros estatutos son los objetos o el objeto y el fin de nuestro estatuto. Es decir, no sé, ¿cuál sería el objeto principal de este sindicato para... A ver, déjenme ver quién está por ahí. Licenciado, ¿tiene alguna duda? José, ¿o te quiere participar? Que tengo su manita arriba. ¿No? Bueno, tengo aquí en la pantalla a Verónica Morales. ¿Cuál crees que es? Bueno, tú si estás integrada a este sindicato. Ok, Edith Liera, si tú estuvieras integrada a este sindicato, ¿cuál crees que sea el objeto? Bueno, uno de los puntos principales de los que mencionabas hace un momento, Centro de Conciliación Federal te marca que la toma de nota te la da por 2 años. Entonces, considero yo que las asambleas pues deben de ser cada mes para llevar un control de cuotas, información y otro cierto periodo para las elecciones sindicales. Correcto, sí, en efecto sí, así es. Muy bien. Ahora, en el ejemplo que estamos ahorita sobre la constitución de sus sindicatos, los estatutos, y con el nombre del sindicato que nos dio Brenda, ¿qué objeto o cuál crees que sea el objetivo de este sindicato? Si tú estuvieras en la creación de estos estatutos, Edith, ¿qué objeto le pondrías a tu sindicato? ¿Cuál sería el objeto de este sindicato principal? Pues se me hace, mira, trabajé en un sindicato, así que sé cómo se realiza. Ok. Entonces preferiría dejarles a las compañeras porque prácticamente
Estuve en elecciones sindicales, llevé toda la papelería, la formación de un sindicato, entonces 15 años de experiencia. Ok. Bueno, entonces otra persona que quiera participar sobre cuál sea el objeto o el fin de este sindicato. Verónica Morales, te veo en la pantalla. ¿Crees que nos puedas apoyar con tu participación? Pues sería el fomento a la familia. Ok. ¿Alguna otra cosa más? Pues como su nombre lo indica, son mujeres o son trabajadores que están en pro de la protección, digamos, de la familia. Ok, entonces sería defensa de los derechos de la familia. Ajá. Ok. Recordemos que el sindicato se enfoca más en lo que son los derechos laborales. En este caso, por ejemplo, cambiémosle el nombre un poco al sindicato de trabajadores. Bueno, no, así está bien. Pero entonces el objeto del sindicato podría ser justamente, ¿no? La defensa de los derechos laborales de los trabajadores para sus familias, ¿no? Adelante, Edith. Una observación, pudiera anexarse, por ejemplo, beneficio a las mujeres trabajadoras, por ejemplo, las que trabajan en limpieza de Airbnb, no se le han estado respetando a ellas sus derechos de seguro social y sus prestaciones económicas. Entonces se pudiera enfocar en ese índole y con eso se está respaldando a la familia también de la trabajadora. Ok, me parece bien. Licenciado, adelante. Ya tengo tus valores de edad, pero hoy específicamente viene voy a llegar en este. ¿Está por ahí? Sí. Bueno, ahorita que al licenciado Acevedo le funciona su micrófono, ya le tomamos la palabra de nuevo. Muy bien, entonces ya tenemos el nombre de nuestro sindicato, ya tenemos el objeto o el fin de nuestro sindicato, que es el fomento a los derechos de los trabajadores partes de familia, el beneficio a la seguridad social, bueno, más bien a la protección y el aseguramiento de el beneficio del seguro social de las mujeres. Hasta aquí, pues bueno, ya tenemos como más o menos el objeto de nuestro sindicato. Y luego tenemos lo que llamamos requisitos de admisión. Los requisitos de admisión únicamente van a ser para las personas que van a conformar su sindicato. Digamos que van a ser quienes llevan la dirección de nuestro sindicato, ¿vale? Ustedes, ¿qué requisitos le pedirían a cualquier persona que quiera integrarse como parte de su sindicato tener para que puedan estar dentro de ellos? Por ejemplo, a ver a quién tenemos aquí. Adriana Torres, ¿estás por ahí? Tenemos también a Elizabeth Conde. No, tampoco está por ahí Elizabeth. Gabriela Lomelí. Sí. Ok. ¿Qué requisitos les pedirías a las personas para que pudieran ingresar a tu sindicato? Pues como su nombre lo dice, de alimentos y bebidas, supongo que sería un sindicato industrial. Entonces, primero trabajar en alguna empresa dedicada a los alimentos y bebidas, ya sea restaurante, hotelería. Ok. Que tenga experiencia en el rubro. ¿Qué más? Bueno, ahí me entra la duda si se tiene que ser a fuerzas trabajador activo. Ahora sí que es tu estatuto, tu sindicato, tú vas a elegir lo que a ti te vaya a convenir. Los trabajadores que a ti te vayan a convenir, con los perfiles que a ti te vayan a convenir. Por ejemplo, podríamos usar en estos requisitos que sean mayores de edad,
que solo sean mujeres o que sea mixto. Aquí ustedes tienen la oportunidad de crear su sindicato desde cero y poner sus reglas desde cero, cómo quieren formar su equipo, no sé, a lo mejor podrían poner que sean de 18 años a 45 años, no sé, es como un ejemplo así lo que deberían lo que podrían considerar a la hora tomarlo en cuenta los requisitos de admisión. ¿Vale? Ok. Entonces serían mayores de 18 hasta 70 años, Ok. trabajadores activos, Ujú. mixto, o sea, hombres y mujeres, que sean padres o madres de familia. Muy bien. ¿Qué más? Que vivan en la misma localidad donde se creó el sindicato. Ok, por ejemplo, en Los Cabos, ¿no? Como ahorita Ajá. en Los Cabos, que sean residentes de Los Cabos. Muy bien. Pues sí, justamente, esta solo es una actividad como muy dinámica para que a ustedes a la hora de ponerlo a la práctica, pues no se olviden como de estas cosas importantes, ¿vale? Recuerden que que los sindicatos, todos, sin excepción alguna, se rigen por toda la ley federal del trabajo, ¿sale? Entonces, cualquier cosa que ustedes llegasen a tener dudas, llegaran a o si yo les pudiera recomendar algo, es que se pongan a leer su ley federal del trabajo, porque al final de cuentas todo lo podemos encontrar ahí, absolutamente todo, y no necesariamente solo para la certificación, sino que me parece que la ley federal del trabajo es un súper apoyo para todas las personas, para todos los ciudadanos de México y de todo el mundo, que tengan una ley federal del trabajo para los trabajadores, porque al final de cuentas ahí obran nuestros derechos y obligaciones como trabajadores y así fomentamos como este estudio, el conocimiento de nuestros derechos, porque por el desconocimiento de nuestros derechos, pasan demasiadas barbaridades. Entonces, les recomiendo mucho que cuando tengan ahí una oportunidad de poder sacar su ley federal de trabajo ahí en el celular, se pongan a leerlo para que vean derechos y obligaciones del patrón, derechos y obligaciones del trabajador, despidos injustificados, no sé, esto les va a servir muchísimo, ¿ok? Y también pues en el rubro de sindicatos que estamos ahorita viendo. Y bueno, entre las otras cláusulas típicas ya tenemos nombre, ya tenemos objeto, ya tenemos requisitos de admisión y luego van los órganos de dirección, que son los cargos del comité ejecutivo y sus funciones. Aquí, por ejemplo, yo lo que les explico es, por ejemplo, tenemos que tener un secretario general, ¿no? Que el secretario general es el que se va a, prácticamente el que va a llevar la batuta de todo el sindicato. Va a ser el que tome las decisiones, va a ser quien firme contratos colectivos, va a ser quien lleve la representación del sindicato. Esta persona es la más importante del sindicato porque es quien va a dirigir al sindicato, ¿no? Luego podríamos meter en estos órganos ejecutivos, por ejemplo, una secretaria de organización que va a coordinar la vida interna y afiliación de las asambleas, no sé, pues va a organizar el sindicato, va a organizar las asambleas que se van a tomar, va a organizar, no sé, las juntas para contratos colectivos, va a organizar de pronto, pues no sé, las empresas que estén afiliadas con ustedes. Entonces tenemos secretaria general, secretaria de organización. Esto solamente es como, ustedes pueden agregar las secretarías que ustedes requieran para su sindicato dependiendo la índole o la materia de su sindicato. Tenemos, por ejemplo, también muy importante la secretaría de finanzas o la tesorera, que esta va a ser quien administra los recursos, que cobra las cuotas y rinde las cuentas del sindicato, ¿no? Al final, esto es la persona más importante porque de esto dependen muchísimas cosas. Luego podríamos agregar una secretaria de actas,
que va a redactar y conservar minutas y documentación, es decir, las minutas cuando se llega a ver una reunión sobre algo importante del sindicato, pues ella se va va a tener la obligación o la tarea de tomar estas minutas, redactarlas, conservarlas, guardarlas, al igual que la documentación que entre y salga del sindicato. Esta persona es muy importante. La Secretaría de Trabajo y Conflictos, que básicamente es donde los trabajadores podrían llegar y decir, ¿sabes qué? Tuve este problema con mi empresa, no sé qué. Y entonces la Secretaría de Trabajo y Conflictos va a atender estos problemas laborales o asesorará en despidos, no sé, 1000 cosas que pudiesen llegar a tener los trabajadores con la empresa, que regularmente pues sí sucede, ¿no? Y lo que les decía, que también tenemos que tener una Secretaría de Trabajo, una Secretaría de Educación y Capacitación, porque nosotros como sindicato siempre tenemos que buscar como estos proyectos para capacitarnos, para estar actualizados en información, no sé, para poder nosotros dar una asesoría padre y certera a los trabajadores, ¿no? Y la Secretaría de Relaciones, que pues es la que mantiene los vínculos con otras organizaciones, ya sea con otro sindicato, ya sea con las empresas a las que estamos nosotros con nuestra representatividad, no sé, muchas cosas. Y bueno, entonces ya tenemos aquí, bueno, y luego son los órganos de dirección, otra cláusula típica que podríamos encontrar son las asambleas. Cada cuándo se van a convocar, los tipos, el quórum, cómo se va a tomar la votación. Todo esto también es importante que lo agreguen en su estatuto. Y por último, el régimen disciplinario y la duración y disolución del sindicato. La duración, los sindicatos pues son indefinidos, ¿no? No hay como, el sindicato va a durar 1, 2 años, 5 años, 10 años. No, en realidad el sindicato hay una disolución de un sindicato cuando todo el comité o todos los órganos de dirección están de acuerdo, se juntan en una asamblea y toman la decisión de se va a disolver el sindicato y todos tienen que estar de acuerdo, ¿vale? Entonces, justamente como la dinámica que yo planteo en del estatuto, pues es justamente que redacten unas mini cláusulas para sus estatutos, para que más o menos esta cercanía con los estatutos y sepan más o menos de qué va. Entonces, con esto cerramos los estatutos y vamos ahora con la toma de nota. La toma de nota es el documento expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que reconoce oficialmente a la dirigencia. O sea, los estatutos van a ser nuestra acta de nacimiento, por así decirlo, y la toma de nota es la que nos da esta representación jurídica, la que nos da personalidad jurídica ante instituciones, ante el gobierno, o sea, la toma de nota, nuestro sindicato no puede trabajar de ningún modo, ¿vale? La toma de nota es la más importante porque es la que nos piden para cualquier caso. En los piden toma de nota para poder abrir una cuenta bancaria, nos piden nuestra toma de nota para meter trámites en el Centro Federal de Conciliación para constancias de representatividad. Estos constancias de representatividad más adelante las vamos a hablar, pero es básicamente lo que utiliza el sindicato para poder entrar a una empresa y representar a esos trabajadores. Sin la constancia de representatividad, pues nosotros no podemos representar a ningún trabajador. Antes pues sí se podía, ahora no, ahora con la nueva reforma del 2019, pues bastantes cambios y ahora sí o sí tenemos que constatar como esta constancia de representatividad antes de entrar a cualquier otro lado. Entonces, para nos piden toma de nota, que es como lo que nos da la personalidad jurídica, ¿vale? Y es lo que incluye la integración del comité ejecutivo, que generalmente es lo que yo les decía, ¿no? Secretaría general, secretaria de organización. Les voy a compartir una toma de nota que tenemos nosotras aquí en CITRAM,
para que vean más o menos cómo son las tomas de nota o cómo son los estatutos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí. Aquí. Miren, esto básicamente es un estatuto. Aquí tenemos lo que es el nombre del sindicato, tenemos la constitución, el objeto y la duración en los primeros artículos. Aquí te dice todo. Por ejemplo, este sindicato es el Sindicato Nacional de Trabajadores, Unión Nacional de Trabajadores, denominada Unión Nacional de demostradoras de patrones de belleza, de estética personal, similares y conexos. Aquí tiene cómo es el domicilio, bajo qué sistema es empleado el sindicalista. Aquí viene el objeto. Aquí, por ejemplo, dice, el sindicato declara que todos sus miembros que le forman pertenecen a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Y aquí viene, otra vez, su objeto es defender los intereses comunes de todos aquellos trabajadores de salones de belleza, estética, etcétera. Y luego tenemos las condiciones de admisión de los agremiados. Tenemos presentar su solicitud escrita, llenar y firmar la forma para solicitud de ingreso, ser aceptado por mayoría de los agremiados, no haber sido expulsado de otra agrupación obrera, pagar su cuota de admisión, los socios que renuncien al sindicato no podrán ser admitidos en él. Aquí vienen obligaciones y derechos de los agremiados, son derechos de los socios. Tenemos motivos y procedimientos de expulsión. Básicamente les digo todo de cómo se van a regir su sindicato, ¿no? Básicamente. Y es un documento muy sencillo. Aquí, por ejemplo, el comité ejecutivo viene secretaria general, secretaria de Trabajo y Conflictos, de Seguridad y Previsión Social, actas y acuerdos, estadística y tesorería, organización y propaganda, educación y cultura física. Y aquí, periodo de duración de los directivos. Pues eso básicamente lo encontramos como los estatutos. Y en la toma de nota, esta es de las tomas de nota, que eran de las principales que manejaban los sindicatos, que ahí como la ven, pues se ve como complicada y se ve de flojera leerla toda. Pero aquí básicamente pues también se meten como los pertenecientes, todo el comité directivo. Aquí nos habla sobre nuestra representación jurídica. Y esta es muy complicada, pero la toma de nota actual que tenemos pues actualmente, ¿verdad? Valga la redundancia. Tenemos esta. Y aquí pues vemos, ¿no? Que el comité ejecutivo se va a encargos directivos, presidente, secretario general, secretario interior, secretario exterior, de previsión social, de asuntos jurídicos, secretario tesorero y así. Y esto es básicamente lo que a nosotros nos da total y completa personalidad jurídica ante cualquier dependencia, institución, organización, entre otras. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Vale. No, ninguna. Muy bien. Entonces, así entendemos que la toma de nota no solo reconoce al sindicato, sino también a las compañeras que lo conducen y a cada uno de sus responsabilidades. Y por ejemplo, yo les decía que una toma de nota, más bien, que el sindicato muchas veces nosotros lo que decía Brenda es que hay nuestra acta constitutiva. Y la verdad es que ahí erramos un poco porque el sindicato como tal pues no tiene una acta constitutiva, porque no estamos hablando de una empresa con actividad económica, sino estamos hablando de una asociación civil
que pues como tal no lleva estas actividades financieras, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia en la que por lo tanto no podríamos usar actas constitutivas. Hace poco nos pasó que queremos abrir justamente una cuenta en el banco y el asesor nos decía así, como, bueno, sí, todo muy bien y todo, pero necesitamos su acta constitutiva. Entonces nosotros como área jurídica pues le explicamos que como sindicato, adelante Lizzy. Discúlpame que te interrumpa, yo creo que se pudo haber confundido la palabra, porque incluso los formatos de gobierno así lo mencionan, acta constitutiva. Sin embargo, sé que si te refieres a que es el acta de asamblea constitutiva. Exactamente. O sea, ellos no especificaron ahí, entonces nos hace esa diferencia cuando lo vemos acá en el curso, que dices, es que no tienen, pero como si lo ponen ahí en los requisitos, pero sí es el acta de asamblea, es decir, que hubo esta reunión en la que todos van, cumplen y ven los estatutos y firmas y todo. Así es. Pero sí, esa es la diferencia, porque así viene en el manual y y pues sí, precisamente te vas al banco y te van a decir que no, que dónde está, pero es la diferencia. Perdóname que te interrumpa. No, está muy bien que participen, está muy bien, lo hacen más nutrida la certificación. Y sí, o sea, justamente parte nada más de una palabrita, o sea, en cuanto el asesor dice acta constitutiva, pues nosotros decimos no, porque así como sindicato, pues obviamente manejamos también empresas. Entonces, pues a nosotros, pues cuando vamos a abrir una cuenta de una empresa, pues nos piden acta constitutiva y el acta de asamblea, ¿no? Que son dos cosas diferentes en una empresa. Y es lo que nosotros ocupamos para llevar, por ejemplo, a esta institución bancaria. Pero cuando nosotros entramos como sindicato y nos piden acta constitutiva, entonces sí es como de que no, y justamente es nada más la diferencia entre que no es solamente acta constitutiva, sino que es acta de asamblea constitutiva del sindicato y los estatutos, que en este caso el acta de asamblea constitutiva del sindicato pues es la toma de nota. Entonces, ¿por qué no aplica el acta constitutiva? Pues porque el acta constitutiva se usa en una empresa y asociaciones civiles que se rigen por el Código Civil o de Comercio y los sindicatos se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Adelante, Edith. Sí, por ejemplo, en este tema sí me causa mucha controversia porque anteriormente los sindicatos antiguos que tienen más años sí tenían actas constitutivas y de hecho con la actualización fue un problema muy grande porque no te reconocen las actas de asamblea donde se constituyó un sindicato como acta constitutiva, te lo determinan que te sigue faltando. Entonces, es muy bueno aclarar y en este punto para los sindicatos que ya están formados, sí existen las actas constitutivas y en los actuales pues ya no. Uh-huh. Sí, así es, o sea, realmente el sindicato sí cuenta con esta acta de asamblea constitutiva porque justo como tú dices, en esta acta de asamblea constitutiva es donde se reparten los poderes, en donde ahí dice, bueno, fulanito de tal y tal y tal y tal fueron quienes vinieron aquí para abrir su sindicato, o sea, es como que ahí te explica el nacimiento prácticamente de tu sindicato. Entonces, sí hay un acta de asamblea constitutiva, pero lo que yo decía es que justamente como que parte en ese error y que tenemos nosotras que estar claras a la hora de que tengan estas relaciones con las instituciones, justamente para saber de que, ok, ya sé de qué me está hablando, no me está hablando de un acta constitutiva, así se la mal, ¿no? Sino que estamos hablando específicamente del acta constitutiva de asamblea del sindicato. Perdón, ¿puedo hablar? Claro, adelante. ¿Sabes? Algo que a mí me pasó en mi antiguo trabajo se hablaba mucho de una acta constitutiva, pero finalmente este sindicato donde yo estaba fue una parte o una sección que finalmente tardó separándose. Okay. Y por tal separación pues ya no existió un acta constitutiva. Entonces siempre me ocasionó mucho problema porque había un documento que redundó mucho y dio mucha vuelta y finalmente se manejaron 3 nombres diferentes haciendo referencia
a uno solo y actualmente ha traído mucho conflicto. Entonces, considero yo que hay que ser, cuando con todos los documentos siempre van respetándose puntos y comas para que no ocasionen este tipo de problemas, porque todo el papel antiguo trae mucho error. Sí, justamente. Tenemos que tener como mucho cuidado, porque incluso muchas veces ni siquiera es que nosotros tengamos como la culpa, ¿no? Ay, perdón, no sé qué pasó, me sacó. Pero sí, justamente lo que dices, es muy importante como checar nuestros documentos, porque luego muchas veces no depende ni siquiera de nosotros, sino de una redacción que haya mal en cualquiera de las instituciones, ¿no? Pues pueden ser errores humanos que pueden traer demasiadas consecuencias a futuro. Entonces, pues sí. Entonces, pues bueno, ya tenemos lo que es el acta de asamblea constitutiva, los estatutos, y por ejemplo, yo tenía aquí un ejemplo, ¿no? Que es, si queremos abrir una cafetería, pues sí necesitamos un acta constitutiva notarial, pero si quiero fundar un sindicato en esa cafetería, necesito reunir a mis compañeros, a aprobar estatutos y levantar un acta constitutiva del sindicato, un acta de asamblea constitutiva del sindicato. Entonces hay que diferenciar bien estos términos para no caer en problemas, ¿sale? Y por último, bueno, ya hablamos, para cerrar ya con esto, vamos a ir rápidamente al proceso de constitución del sindicato, ¿vale? Vamos a recorrer el camino paso a paso, y aquí sí quiero que lo vayamos desmenuzando con calma, porque cada paso tiene un sentido profundo. Por ejemplo, el paso 1, pues es obviamente la reunión inicial de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo dice que nos pide al menos 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque un sindicato debe representar una verdadera colectividad, no a 2 o a 3 personas. Con 20, nosotros aseguramos que hay pluralidad, que hay representatividad, porque ¿qué pasaría si ustedes hacen su sindicato con 3 personas? O que llegue, que llegue un sindicato con 3 personas a la empresa de ustedes. ¿Ustedes qué pensarían respecto a ese sindicato con 3 personas? ¿Alguien? Jacqueline Perpuli, que te veo aquí en pantalla. Yo, Jacqueline Alanis, que no tiene la seriedad, que no, si faltara uno sería muy poco, si no sería una sesión, no tendría el peso y sería una minoría en toda la empresa. Exactamente. Entonces, las ventajas de arrancar con un grupo amplio, o más bien con un sindicato bien establecido que tenga más personas, pues justamente nos da fuerza, nos da respaldo, nos da legitimidad, representatividad. Sí, es muy importante como los 20 trabajadores, ¿no? Como tal, la ley pues no te menciona esto, pero pues al final es como el mínimo de personas para que tú puedas constituir tu sindicato, son 20 personas, para que también de esta manera a cada una de ellas le puedas dar una tarea y que el sindicato pueda funcionar, porque realmente la tarea de un sindicato es súper extensa, muy, muy extensa, y pues 2, 3 personas pues no podrían llevar toda esta carga. Entonces, pues sí sería como de preocuparnos a la hora de que un sindicato con 3 personas venga a nuestra empresa. Y después, en el segundo paso, tenemos la asamblea constitutiva, que este es el momento fundacional del sindicato. Aquí los trabajadores se reúnen y acuerdan, ¿no? Aprueban los estatutos, eligen al comité
tú, Jacqueline, vas a ser secretaria general, el licenciado José Acevedo va a llevar la tesorería, Luis va a llevar, no sé, la cultura y la capacitación del sindicato, no sé, repartiendo cada quien sus responsabilidades. Y por último, firmar el acta constitutiva del sindicato, ¿no? Es como, digamos que esta asamblea constitutiva, tomémosla como un bautizo del sindicato, ¿no? Y sin esta asamblea del sindicato, pues no existe. Y tenemos luego el paso 3, ya tenemos como paso 1 para recuperar la información, reunión inicial de los trabajadores, que son 20 trabajadores mínimo. La segunda es la asamblea constitutiva, que quedamos que es como el bautizo de nuestro sindicato. Y paso 3, vamos a tener una solicitud de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Después se lleva la solicitud de registro y aquí se entrega lo que es el acta constitutiva del sindicato, los estatutos, la lista de afiliados con nombre, puesto y firma, la identificación de los representantes elegidos. Y justamente hablando de las actas de asamblea constitutivas, el Centro Federal de Conciliación obviamente tiene esta acta de asamblea constitutiva, que de hecho si ustedes en algún momento si se quieren meter, bueno, ya que tengan su sindicato para no abrumarlas de información, pues hay un rubro, una página que tiene el Centro Federal de Conciliación que ustedes pueden consultar y justamente ahí les desglosa como la personalidad jurídica del sindicato. Tiene esta acta de asamblea constitutiva que generalmente pues en teoría no nos serviría como una personalidad jurídica, pero como les dice, las instituciones pues pueden pedir la documentación que sea, cada institución tiene su criterio. Lo que a nosotros nos funciona únicamente es la toma de nota y los estatutos. Sin embargo, pues llegan a pedirnos el acta de asamblea constitutiva y ahí la podemos generar a la mano en el Centro Federal de Conciliación. Siempre tenemos esta información a la mano. Entonces, aquí tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si entregamos todo pero omitimos la lista de afiliados? Es decir, que entregamos acta constitutiva, que entregamos estatutos y ya, entregamos eso. ¿Qué pasaría si nosotros no entregáramos la lista de afiliados? ¿Alguien que quiera participar? No se llevaría a cabo el registro. Sí, Lick, es muy inteligente. Así es. La autoridad pues nos puede rechazar el registro porque dice, bueno, sí, muy, muy bien, muy padre estos estatutos, muy padre tu acta constitutiva, pero pues, ¿dónde están los afiliados? Pues es muy importante llevar toda nuestra documentación y las identificaciones de los representantes para que no haya ningún problema a la hora de hacer el registro en nuestro Centro Federal de Conciliación. Tenemos luego el paso 4, que es la revisión de la autoridad. Aquí es donde el Centro Federal de Conciliación revisa que todo cumpla con la Ley Federal del Trabajo y si detecta irregularidades regresa al expediente para corrección. Es decir, te lo regresa para que tú subsanes hasta que esté correcto y te da como oportunidad de subsanar, obviamente. Por ejemplo, hubo sindicatos a los que les rechazaron el registro porque en sus estatutos incluían artículos que discriminaban a las mujeres y eso pues va en contra de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, integraban estas cláusulas de las que hablábamos hace rato para los requisitos de admisión de los agremiados, ¿no? De que pues solamente pueden entrar hombres y no hay más. Y pues hoy en día la Constitución es como de hombres y mujeres tienen la misma oportunidad laboral y pues en esta parte se los desechan porque entra en un rubro de discriminación. Luego tenemos el paso 5, que es el otorgamiento del registro sindical. Cuando el Centro Federal del Registro aprueba todo, emite una resolución del registro. Y a partir de que aquí el sindicato existe, a partir de este momento, el sindicato empieza a existir legalmente.
ya tiene personalidad jurídica, ya puede firmar contratos colectivos, ya puede negociar, ya puede empezar a trabajar. Entonces, es como cuando te entregan el acta de nacimiento, en ese momento ya existes oficialmente ante la sociedad, porque sin acta de nacimiento, pues no estás reconocido y por lo tanto, pues no. Y por último tenemos la toma de nota posterior. Más adelante, cada vez que se elija nueva dirigencia, se debe pedir la toma de nota anterior y esto asegura que siempre se sepa quién es la representación legal vigente y cuáles son las actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí es como actualizar tu credencial del INE. Cada vez que cambias tu dirección, pues tienes que cambiar tu INE. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una dirigencia electa no solicita su toma de nota? Adelante, Edith. Pierde totalmente la representación. Exactamente. El sindicato puede operar, pero sus actos de representación serían impugnables, ¿no? Y pues básicamente eso sería todo sobre estatutos, sobre toma de notas, sobre actas constitutivas de asamblea. Adelante, Edith. Edith, adelante. Perdón. Cada 2 años se regula lo que es la toma de nota, se selecciona la nueva directiva. Siempre me ha causado esta incertidumbre. Cada vez que se renueva la toma de nota, se tiene que estar renovando los estatutos o No. se... Ah, ok. No, solamente es la toma de nota en cuanto al comité, digamos. Si alguien sale, si alguien entra o si suceden cosas, pero los estatutos quedan exactamente igual. Lo único que cambia es la toma de nota, hay actualización de toma de nota, pero los estatutos no. Pregunto porque hace cuenta que yo era la encargada de llevar todos esos trámites y cada vez que hacía la nueva renovación, me pedían renovar los estatutos. Por eso siempre me causó conflicto. O sea, bueno, sí, los estatutos sindicales sí se pueden renovar o reformar, ¿no? Por ejemplo, un sindicato puede haber nacido en 1995 con estatutos donde no existía nada de paridad de género, por ejemplo. Y entonces en el 2025 las afiliadas pueden proponer una asamblea, modificar los estatutos para incluir cláusulas de igualdad, protocolos de acoso o incluso cambiar como la periodicidad de las elecciones. Es como actualizar la constitución interna del sindicato para que no se quede en el pasado, digamos, o sea, que sea siempre vigente, ¿sabes? Ok, sí me queda claro, gracias. Ok, sí. Y pues llegamos al final. Hoy vimos que los documentos básicos son estatutos, acta de constitución y toma de nota, y la toma de nota reconoce la dirigencia y detalla sus cargos y sus funciones. Los sindicatos no usan acta constitutiva notarial, se rigen por la Ley Federal del Trabajo con su toma de nota, sus estatutos. Los sindicatos no usan los sindicatos no usan acta constitutiva y el proceso de constitución tiene pasos claros y cada paso garantiza legalidad y representatividad. Les vamos a dar hacer un material didáctico, igual la clase ha sido grabada y todo, para que ustedes puedan consultarla después y les damos como este material didáctico para que puedan darle una checada cada que tengan como alguna duda y si llegasen a tener cualquier otra duda, pues también estamos pendientes en el grupo, ¿vale? Y pues ya, muchas gracias chicas por su participación. La próxima sesión creo que ya se platica sobre la constitutiva, ¿no, Luz? Sí. Sí, la constancia de representatividad, entonces esta clase no se la pierdan, también está muy interesante, es muy padre y es muy importante porque pues prácticamente con esta constancia de representatividad inicia nuestra labor de sindicato en las empresas, ¿vale? Por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna duda o algo. No, muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias.
Y pues ya sería todo. Nos vemos en la próxima. ¿Van a poner asistencia como la clase anterior en el chat o...? Pues si quieren pongan como su nombre en el chat para tomar la asistencia, les tomo una captura de pantalla y listo, ¿sale? Gracias a todos. Sí, y justamente lo que iba a decir, si quieres, le damos la fruta del acta y para que las puedan llevar y presentar la ventana, porque